Entre Sisters, el podcast de Sisters Workout México. Hola sisters, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, un nuevo martes, aquí como cada martes que nos veremos a las 8 de la noche, tocando distintos temas que nos tocan y que nos colocan en lugares diferentes. El día de hoy, bueno, me toca a mí solita estar aquí. Y pues vamos a tocar un tema súper importante en este programa número 2, ¿no? Vamos a tocar el día de hoy las metas, ¿no? Este tema que venimos hablando desde la semana pasada, pero hoy lo vamos a tocar desde un lugar diferente. Vamos a hablar sobre cómo ir a tu propio ritmo, ¿no? Me presento nuevamente. Yo soy Gabriela Morgado, voy a ser la host del programa del día de hoy. Soy psicóloga clínica, psicoanalista en formación y pues estaré acompañándolas en este programa donde hablaremos pues justo esto, cómo ir a tu propio ritmo, más en un contexto donde la exigencia social nos manda un discurso de prisa, urgencia, mandatos. Y cómo hacer un cambio ante este discurso y actuar desde un lugar de liderazgo, ¿no? Hace rato mandaba la pregunta en Instagram sobre cómo se siente enero. Y las respuestas que recibía eran muy similares. Se, se escuchaba el va muy rápido, va deprisa, em, me siento insuficiente. Entonces, esto me lleva a esta conclusión de que enero tiene algo muy particular y además un toque muy violento. No solamente por cómo se siente, sino porque está lleno de exigencias donde el mundo entero se pone de acuerdo para ir deprisa, correr, hacer metas, listas, propósitos, versiones nuevas de nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando tú no estás ahí, no te sientes con la energía, la motivación? No hay claridad incluso de qué quieres, qué necesitas. Se siente esa sensación de que vas tarde, de que no es suficiente, pero ¿realmente vas tarde? Justo esa pregunta quiero abrir en este programa. Quiero que este espacio sea un lugar distinto, un espacio seguro, no para exigirte más, no para hablar de listas, de cómo llegar el 31 de enero cumpliendo esos 12, 24, 36 propósitos. Quiero que sea un espacio donde abramos lugar a cuestionar. Cuestionar incomoda. A veces cuestionar incomoda, pero es importante para saber dónde estamos. Entonces, es importante abrir estas preguntas, desde dónde estamos haciendo nuestros propósitos. Empezábamos con esto la semana pasada, ¿no? Con Caro, con Ale. Pero justo con el tema de ir a tu propio ritmo, es importante también esta pregunta. ¿En qué momento se volvió urgente? ¿Por qué tanta prisa por convertirnos en alguien distinto, en seguir un modelo, un ideal? Porque eso se percibe, ¿no? O sea, en los comerciales, la publicidad, las redes sociales, la comparación constante, o sea, todos los mensajes son apúrate, vas tarde,
nuevo año, nueva tú, ¿no? Hay una comparación constante y pues genera una presión social bastante importante. Entonces, pues eso hace que los propósitos empiecen a nacer desde otros lugares que no son el deseo. Y recuerden muy bien esta palabra porque esta palabra nos va a atravesar todo el tiempo, nos atraviesa todo el tiempo y justo desde ahí es de donde vamos a hablar. ¿Qué pasa con el deseo? Porque el deseo es lo que nos habita todo el tiempo, el deseo es lo que nos mueve. Cuando los propósitos no vienen del deseo, es cuando fracasan, es cuando se abandonan, es cuando no funcionan. Entonces, muchas veces los propósitos están naciendo pues desde la culpa, la exigencia, el miedo a quedarse atrás, el ideal. ¿Pero el ideal de quién? Pues muchas veces del otro, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con el deseo? Eh, pues al venir muchas veces del deseo del otro, pues empieza a generar esta sensación de culpa, ¿no? Este lugar súper yoico. Otra palabra que también tenemos que tener en mente. Recuerden, este espacio a veces lo vamos a abordar un poquito desde el psicoanálisis. ¿Y cuál es este lugar superyoico? Este lugar de la moralidad, este lugar de la norma, este lugar de la exigencia, este lugar que hemos internalizado como mandato. Entonces, muchas veces el deseo, pues viene desde este lugar, desde este discurso, desde este mandato, desde esta exigencia, ¿no? Que pues ha surgido, que hemos internalizado de discursos externos y que socialmente, que culturalmente hemos internalizado por parte de los otros. Y pues el inicio de año tiene una fantasía oculta muy grande y lo llamo así fantasía porque justo es así, es una fantasía, borrón y cuenta nueva. Y ese es el problema, que nada se borra. Nada se borra, no es de que 1 de enero se borró el año pasado, no empezamos de cero. Más bien se elabora lo que para quedarse, aquello que hemos vivido. Se transforma, se transforma desde el deseo, desde aquello que queremos modificar, desde aquello que surge el deseo, se mueve. El deseo es lo que nos hace movernos del lugar para movernos y transformarnos, pero se elabora a partir de eso. Y van a decir, Gaby, pero es que ¿cómo se elabora? ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve el deseo? Pues justamente de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar qué pasa cuando necesitamos movilizar el deseo. Vamos a hablar de cómo cambiar el mandato por deseo, cómo escuchar nuestro deseo, cómo movilizar el deseo, cómo ser líderes desde que escuchamos nuestro deseo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, quédate aquí para poder escuchar cuáles son esas claves, cuáles son esos 4 pilares que pueden ayudarte a movilizar y escuchar tu deseo. ¿Qué es lo que hace que no lo logres escuchar? Que todo parezca que viene de afuera, que parezca un mandato, que en algún momento se vuelve insuficiente o que no lo disfrutes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar eso. Entonces, es muy importante empezar, pues, diferenciando, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando los propósitos son deseo y cuando son mandato? ¿No? Creo que es la primera diferencia que tenemos que hacer. Cuando un propósito viene del deseo, pues te va a motivar, te va a hacer sentido, lo vas a ver como algo posible. Hay curiosidad, ¿no? O sea, es ese, esa sensación que tú sientes que algo se mueve en ti, hay algo natural en ti que se mueve a partir del deseo. El deseo moviliza. ¿Y qué pasa cuando hay mandato? Cuando hay mandato, cuando hay exigencia, no pasa eso. Cuesta.
se siente como algo que al principio es fácil, pero se va empezando a abandonar, se va perdiendo, empieza a haber desmotivación, empieza a haber comparación de, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo lo suficientemente bien como lo están haciendo los demás, estoy haciendo suficientemente ejercicio, estoy comiendo lo suficientemente sano, estoy cumpliendo suficientemente bien las metas, se siente a veces también como deuda, como de no es suficiente. También activa emociones que no queremos sentir. Miedo, angustia, enojo. Y se vive de manera polarizada. Es o lo logro o vivo el fracaso, ¿no? Entonces, esa es la primera diferenciación que podemos hacer sobre, pues, desde dónde lo estoy viviendo, ¿no? Y creo que con eso podemos empezar. Los quiero leer activos aquí en las preguntas. También los invito a mandarme mensajes directo a mi Instagram, sig.gmorgado. Los voy a estar leyendo y contestándoles directamente al terminar el podcast. Los quiero escuchar. Les quiero hacer una primera pregunta. Piensa en ese propósito, o sea, piensa en ese propósito, en ese propósito que se ha repetido año con año, ¿no? La semana pasada ya hablamos que hay veces que hay propósitos que están en esa lista, pues desde hace quién sabe cuánto. O sea, creo que, y nos pasa a todos, no es algo que se iba de manera externa, nos pasa a todos. Yo también tengo propósitos que llevo años y años y años en mi lista y que pues no se cumplen o que no se sienten como propios. Ese propósito que se repite año con año. Entonces, piensa en ese propósito que se ha repetido año con año y no se cumple. Ahora te hago la primera pregunta. ¿Qué emoción surge cuando no se cumple? ¿Qué emoción surge cada vez que termina el año y ese propósito sigue ahí? O a veces ni siquiera que termine el año. Cuando estamos en febrero y marzo se pierde la motivación, cuando empieza este discurso de ya vas tarde. ¿Qué emoción surge? ¿Surge angustia? ¿Surge miedo? Pues justo ahí es que viene desde el mandato, desde la exigencia, no del deseo o no del deseo propio, a lo mejor del deseo del otro, que lo vamos a hablar más adelante. Ahora, segunda pregunta, porque ahí está la clave, justo. ¿Ese propósito es para ti o para quién es? ¿No? Ya hablábamos la semana pasada, ¿no? Esta parte de que a veces los propósitos pues no son para nosotros, sino vienen del deseo del otro. Entonces, pues bueno, si algo se movió con esta pregunta, si algo incómodo, pues justamente pues viene de la exigencia, no del deseo. Esto nos pasa a todos. Porque vivimos en una sociedad que constantemente nos exige cumplir con ideales, con modelos, con mandatos sociales, que tenemos que vivir dentro de una caja idealizada. Pero, pues lo que venimos a hacer es escuchar nuestro deseo y poder cuestionar lo que está en ese ideal y en esa exigencia. Porque justamente poner el límite no es fallar. No es que no hagas propósitos, no es que no cumples lo que quieres, más bien es que te des la oportunidad de escuchar tu deseo, habitar tu deseo y actuar desde tu deseo, ¿no? Quiero hablar de un tema muy importante que justamente nos va a llevar a cómo escuchar ese deseo, ¿no?
En el psicoanálisis hay mm, una teoría muy importante que tiene que ver la falta como condición de deseo. Pues no deseamos porque estemos completos, no deseamos porque tengamos todo, justamente deseamos porque hay algo que falta, ¿no? La semana pasada hablábamos de esta parte de qué pasa cuando los propósitos vienen desde la carencia, ¿no? Planteábamos que qué pasa cuando vienen desde la abundancia, pero quiero plantearlo es algo un poquito diferente y hacer un poquito la diferencia entre la carencia y la falta, porque justamente es importante sostener esto, no hacer el propósito desde la carencia, pero es diferente carencia y falta. ¿Qué es la carencia y qué es la falta? La carencia justamente es aquello que nos hace creer que hay una versión ideal donde haciendo tal o tal cosa vamos a alcanzar un modelo, un ideal que nos va a hacer sentir suficientes. La carencia viene a partir de que haciendo algo se cumple, se llena esa carencia y viene de un discurso del otro. La falta no. La falta es una condición humana. La falta es una condición que nos mueve. No es que estés incompleta, es que realmente ningún ser humano en este mundo está totalmente completo. O sea, ¿quién en este mundo está completo? Y realmente no es que haya un error, no es que eh, estamos defectuosos, no hay error. Gracias a que hay falta, podemos desear. Gracias a que hay falta, podemos movernos del lugar. Y desde ahí, desde esa falta, desde ese movernos del lugar, desde ese deseo que moviliza, desde eso que les hablé, esa sensación que te mueve, te motiva, te llena, te hace sentir viva, ese es el deseo. Y ese es el deseo que te mueve. Entonces, ¿qué pasa con enero? La prisa, la urgencia, no nos deja escuchar el deseo. Eso es lo que pasa con enero. La urgencia, la prisa, cuando hay tanto ruido, de tantas exigencias, de tantos mandatos, no escucho a mi cuerpo, no escucho el cansancio, no escucho mis emociones y por lo tanto no escucho el deseo. Y pues justamente la prisa, la urgencia, pues parte de su función es esa, evitar sentir. Porque si entonces yo me lleno de metas para cumplir 35 tareas en menos de 3 semanas, pues no siento que a lo mejor me estoy sintiendo cansada. Si yo no me detengo a ver que quizás estoy triste, pues no me doy cuenta que pues el año implicó pues no solo cerrar ciclos, no solamente nuevo año, nuevo yo, se cierra años, se cierran ciclos. A veces el año nuevo también implica duelos que nos atraviesan. Entonces, la prisa, el deseo, pues no tiene que ver con la velocidad, más bien tiene que ver con poder escucharlo, con poder poner límites, con poder escuchar cuerpo, mente, emociones, límites, y no es, pues no hagas propósitos, más bien es cómo hacerlos, saber cuándo parar, cuándo regresar, cómo cuidarte, y pues justamente, pues aquí están estos 4 pilares que pues son importantes, ¿no? Y que son la clave pues para que llegues a esa meta que tú quieres lograr, esa meta que te mueve, esa meta
que desde el deseo te mueve a, a querer lograr algo, a cambiar algo, a transformar. Y tiene que ver mucho con el autocuidado y cómo el autocuidado te puede volver un líder. Hace unos días esta Mar que todos conocen aquí en Sisters, pues me hizo una pregunta fundamental, muy importante, y que me abrió, creo que caminos para poder plantear estos 4 pilares y determinar de manera más clara esto que hoy les vengo a compartir y que hoy puedo poner de manera más tangible lo que les estoy compartiendo. Eh, ¿A qué líderes admiras? Me hizo esa pregunta y me explotó la cabeza, porque dije, ¿a quién admiro? ¿Son líderes? Y me puse a pensar, ¿no? Y me di cuenta que eran personas de ámbitos muy distintos. Había personas que admiraban la música, había personas que admiraban el deporte, había personas que admiraba, pues desde movimientos sociales, desde posturas intelectuales, ¿no? Pero, ¿por qué las admiraba? O sea, sí por lo que aportaron, pero había, cuando yo le escribía a Mar como es que admiro a esta persona por tal, 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 tal cosa, termino de escribir y me doy cuenta como de, o sea, ella me dice, es que sí son muy tú. Y le dije, sí. Y me di cuenta que había algo en común. Y justamente, pues, me di cuenta que lo que tenían en común era que eran mujeres que se sabían escuchar. Que eran mujeres que sabían escuchar, mujeres que priorizaban su salud mental, que eran mujeres que iban más allá de lo que la sociedad consideraba como éxito, que iban más allá de lo que el éxito, el dinero, los premios ve como reconocimiento. Ellas fueron a ver su reconocimiento, fueron a conocerse. Y justamente a partir de conocerse es que lograron ser reconocidas. Y esa es la clave para que tú puedas llegar a tus metas, para que tú puedas lograr y llegar a habitar tu deseo y lograr eso que quieres. Cuando tú logras reconocerte, conocerte a ti misma, es que puedes saber cómo llegar a ese lugar que necesitas llegar. Estas 4 mujeres que quiero poner como ejemplo el día de hoy, pues nos dan un ejemplo de que el liderazgo no es aguantar, de que el liderazgo no es no parar, de que el liderazgo no es no detenerte, más bien que a veces detenerte también es ganar. Entonces, justamente, pues hoy les quiero hablar un poco de estas 4 mujeres que me han enseñado estos 4 pilares que son importantes para poder llegar a reconocerte, para escucharte y poder habitar tu deseo. La primera de ellas es Simone Biles. Simone Biles creo que es una, bueno, no creo, afirmo, es una deportista impecable, pero no es reconocida solo por ser impecable en su disciplina. Ella vino a enseñarnos y es el ejemplo así tangible de que el límite es un ejemplo de liderazgo. En uno de los momentos más importantes de su carrera, la mitad de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, ya iniciando competencias, empieza a tener problemas con su salud mental, donde está afectando su disciplina
a partir de estas cuestiones de salud mental puede tener incluso lesiones que pueden afectar su cuerpo de manera permanente y afectar su disciplina y decide parar. Esto parece una locura, o sea, como mitad de los Juegos Olímpicos, atleta olímpica, parar, deportista de Estados Unidos, parece una locura para el mundo, estar en la mirada de todo el mundo, ¿cómo parar? Pero ¿qué estaba pasando en 2020? Estábamos a mitad de una pandemia. Todos estábamos fritos, encerrados, todos paramos. ¿Por qué Simone Biles no podía parar? Su mente también estaba colapsada como la de todos. Ella, a diferencia de todos los que, muchos o la mayoría de todos, no podía parar porque estaba en la mira de todos, porque era una deportista de alto rendimiento, tenía que entrenar todos los días porque estaba a punto de irse a las Olimpiadas de Tokio del 2020 y no podía parar. Su mente estaba a punto de colapsar, pero se priorizó ella porque ser líder fue ver por ella y no por el mundo, fue poner el límite, fue conectar su cuerpo y su mente y ver el momento propio y no lo que necesitaba el mundo. Ella, a partir de eso, mucha gente lo pudo ver como vulnerabilidad, como fracaso, como pues, qué informalidad, ¿no? Pero realmente ella supo parar cuándo volver. Estuvo 2 años sin competir, pero son 2 años que invirtió en escucharse, en reconocerse para regresar, ver por ella, por su autocuidado. ¿Y qué creen? Regresa y llega a París 2024, donde regresa y gana 4 medallas y además vuelve a ser hoy 9 veces campeona en el All Around de gimnasia. Parar le sirvió para poder reconstruirse, reconocerse, para poder continuar, para regresar desde el autocuidado. Entonces, ese es el primer pilar, justamente de ir a tu ritmo. Escucharte, escuchar tu cuerpo, escuchar tu mente y escuchar tus límites. Ese es el primer pilar. Esta parte de poder escuchar tus límites. Así como Simone Biles, también puedes parar. No implica fallar. Ella supo cuándo parar y cuándo regresar. Y eso es algo sumamente importante. Quiero ir ahora con la segunda mujer, que pues nos da también un ejemplo muy importante de cómo ir a nuestro propio ritmo y de otro pilar fundamental para lograr llegar a tu meta. Y ella es Judith Butler. Judith Butler nos habla, es una mujer altamente preparada. Y el ejemplo que da ella, ¿por qué la utilizo? Porque ella fue una referente para hablar de género, de feminismo, de subjetividad, cuando no se hablaba de eso. O sea, a lo mejor ahora el discurso es cotidiano, ahora lo escuchamos todo el tiempo, ahora es lo que se habla en redes, ahora incluso es parte de la norma, ¿no? Pero justamente ella se atrevió a romper la norma, a cuestionar la norma. Enero es eso. Enero es la norma, es todo el tiempo, la norma es cumplir, produce, cambia, superproductividad, adelgaza, logra, come bien. Pero ¿qué pasa? Sí, la norma es la verdad, la norma tiene que ser tu verdad o es la verdad de un discurso social. Entonces, justamente, Judith Butler nos recuerda que muchas cosas que vivimos, pues las vivimos desde una obligación. Y no exactamente porque las queremos vivir así, sino porque las aprendimos dentro de un sistema, dentro de una norma que fue internalizada como una manera de vernos, de vivir, de amar, de producir.
y que justo cuando cuestionamos esos ideales, esa norma, esa exigencia, pues se abren oportunidades, ¿no? Entonces, aquí te hago esta pregunta. ¿Qué estándar, qué ideal estás persiguiendo que a lo mejor no elegiste, sino lo aprendiste como una norma impuesta por la sociedad? Quiero leerte, al rato quiero leerte en mi Instagram, recuerden, sig.gmorgado. Voy a estar muy atenta de leerlas. Y pues la pongo como ejemplo porque una manera de llegar a lo que quieres es cuestionarte. Una manera de ser líder es una persona que se cuestiona. Una persona que no toma el discurso del otro como una verdad absoluta. Y con esto pasó a la tercera mujer y el tercer punto que quiero hablar. Es una mujer muy significativa en mi vida porque fue tal vez la primera mujer que yo admiré en mi vida. Es una mujer la primera mujer que impactó su mensaje. Em, y no fue porque, además de que tiene una voz increíble, una voz privilegiada, una voz hermosa, pero no fue su voz lo que impactó en mí, fue el mensaje que transmitía con su voz. Y ella es Demi Lovato. Y muchos van a decir, ¿cómo Demi Lovato, un líder esto? Sí, pues ella es líder, no solo por su voz privilegiada, a lo mejor no es la tendencia número uno en Spotify, pero ella hace algo que es esencial para llegar a lo que quieres y esencial para poder ser un líder. Y es darle voz, darle lugar, poner en palabra aquello que se siente, aquello que duele y aquello que te limita. Justamente parte de ir a tu ritmo es entender que hay altas y bajas, ¿no? La vida es así, o sea, la vida tiene altas, tiene bajas, hay situaciones cotidianas que nos desmotivan, tenemos relaciones interpersonales, tenemos interacciones con los otros y esas interacciones a veces desgastan, esas interacciones, esas emociones hacen que no todos los días tengamos la misma motivación. ¿Por qué abandonamos los propósitos? Justamente porque la realidad es que somos humanos, es una condición humana y no siempre vamos a tener la misma motivación. La exigencia social es, tendrías que sentir la motivación todos los días para hacerlo de la misma manera, al mismo ritmo, con la misma exigencia. La realidad es que no es así. Hay altas y bajas. Lo importante es poderle poner palabra, darle lugar, darle sentido incluso a eso que te está moviendo en esas altas, en esas bajas, y a partir de ahí movilizarte y adaptar ese lugar al que quieres llegar. No, más bien, no el lugar al que quieres llegar, el cómo vas a llegar a ese lugar. Porque eso es la disciplina, eso es la constancia, eso justamente es lo que te va a hacer llegar. No es no hagas las cosas, es darle un lugar a qué está pasando en ti, qué está pasando con tu deseo, qué está pasando con tus emociones, qué está pasando cuando hay esas altas y bajas, que entonces hay veces que hay que modificar cosas para poder llegar a ese lugar que quieres llegar. A veces hay que modificar la intensidad, a veces hay que modificar la manera, a veces hay que modificar em, el camino, ¿no? El camino a llegar. A veces puede ser el momento para llegar, ¿no? Y hacerlo de manera diferente no es un fracaso. Más bien habla de la adaptabilidad y de poder entender y darle lugar, de conocer, de
conocer aquello que estás sintiendo y pasando, de darle camino, de conocer que el camino no es lineal. Los caminos lineales son em, caminos idealizados socialmente. La realidad es que los procesos y los caminos realistas tienen altas y bajas. Cuando tú logras nombrar, eh, esto hace que no abandones en la primera bajada ese proceso, sino que puedas darle lugar a esas subidas y a esas bajadas. ¿Cómo darle nombre? Pues hay muchas maneras. Demi Lovato pues lo hace a través de la música, ¿no? Pero tú le puedes dar nombre, tú le puedes dar palabra, pues a partir de el arte, le puedes dar palabra a partir de la danza, a partir de escribir, a partir de pintar, a través de un proceso terapéutico, a través de hacer ejercicio, de mover tu cuerpo. No, hay muchas maneras de darle lugar a aquello que se siente. Pero es importante que se le dé un lugar a aquello que pasa para que no en la primera bajada se abandone el proceso, se abandone la meta. Y pues por último, pero no menos importante, voy con la cuarta mujer, que me lleva a pensar este camino que, mm, que vamos trabajando el día de hoy, ¿no? Esta parte de cómo movilizar el deseo, cómo ir a tu ritmo, cómo cuidarte en este camino para llegar a lo que quieres. Y esta mujer es Piera Olener. Ella es una mujer psicoanalista, mi mero mole, porque pues yo soy psicoanalista, ¿no? Y ella habla del cuarto punto fundamental, clave, y con el que sin la cuarta pata la mesa no se puede sostener, que es el autorizarse a existir sin vivir para el otro, sin vivir desde el deseo del otro. Y pues justamente es autorizarse a ser humana, autorizarse a equivocarse, autorizarse a evitar el deseo. Y pues ella abrió camino en un lugar muy importante. Ella, como les contaba, pues es psicoanalista. em, el psicoanálisis es un lugar que fue creado, fue fundado por hombres, fue teorizado, fue plantado por hombres, escrito desde el entendimiento de la psique de los hombres, desde sí diferenciar la diferencia entre hombres y mujeres, pero pensado por hombres. Entonces, Pera Olener, junto con otras mujeres psicoanalistas, se atrevió a abrir camino en este mundo del psicoanálisis para que hoy las mujeres psicoanalistas tuvieran voz en este ámbito. Para que hoy yo, por ejemplo, pueda ser psicoanalista, ¿no? Pero habla de una idea muy importante y por eso es que la traigo a la mesa, que es la violencia de lo impuesto. A veces hay una violencia sutil o no tan sutil porque a veces es muy directa, muy tajante en estas exigencias, en estos mandatos. Por ejemplo, ahorita en enero, esto que me platicaban en Instagram de es que me siento insuficiente, me siento que todo va deprisa, que no estoy cumpliendo, ¿no? Pues viene porque hay un discurso violento del otro. Hay un discurso de tengo que cumplir con esto. Pero ¿qué pasa cuando vives el discurso del otro? Se deja de habitar tu deseo. Y pues ese deseo deja de responder a lo que tú esperas y empieza a responder a lo que se espera. Entonces, ¿qué pasa cuando no viene de ti y entonces viene del otro? Pues
no se vive como algo propio, se vive como un discurso que no es tuyo, se vive como algo ajeno y como algo violento. O sea, a veces esta violencia no tiene que ser explícita. A veces la violencia viene en los actos y lo peor es que esa violencia a veces no viene del otro. A veces la violencia viene de nuestros propios actos, desde un discurso que hemos internalizado. Internalizamos una exigencia, un discurso violento y nos violentamos desde nuestros actos. Entonces, la terapia ya propone justamente otra idea fundamental, además de esta parte de que nos violentamos a partir de estos discursos violentos, a partir de lo impuesto. Ella también propone, abrió mucho camino, pero también fue muy criticada dentro del feminismo, porque abrió otra idea muy fundamental. No tienes que vivir las cosas sola. Puedes vivirlas acompañada, puedes pedir ayuda, no te quita autonomía, no te vuelve vulnerable. El vivir los procesos acompañados no es vulnerabilidad, no es falta de autonomía, es una condición humana, somos seres sociales y todos necesitamos el vivir y hacer comunidad. Por eso Sisters es tan importante, porque justo es una comunidad de mujeres que se acompañan en sus procesos físicos, en sus procesos de autocuidado. Porque Sisters es una comunidad, que no nada más voy al gimnasio, soy individualista. No, Sisters es una comunidad. Entonces, Piera Oleoner justamente nos transmite esas dos cosas fundamentales para llegar a una meta. Una, no te violentes desde el discurso del otro. Y dos, vive tus procesos acompañada. Acompañada como tú quieras y necesites. Escúchate, conócete, reconócete. La terapia, el acompañamiento, el hacer comunidad, no es para corregirte, no es para compararte. Es justamente para escucharte, para poder reconocerte y poder habitar tu propio deseo. Con estas 4 mujeres, después de hablar esto, de este recorrido tan, pues, tan vasto por estas 4 mujeres que son ejemplares en su campo, pues quiero cerrar mi participación de este segundo programa de Entre Sisters, em, pues invitándote a plantear, un propósito, no vayamos con la prisa de plantear 20, un propósito desde estos 4 pilares. Vamos a recordar estos 4 pilares. Pilar 1, que nos enseñó Simone Biles. Autocuidado y escuchar tus límites. Pilar 2, que nos enseñó Judith Butler. Cuestiona las exigencias y los ideales de tu entorno. La norma. La norma no es verdad. No tiene que ser tu verdad siempre. 3, que nos enseñó Demi Lovato. Pon en palabra aquello que se siente, los procesos no son lineales y entiende que hay altas y bajas, son parte del proceso. Y 4, que cerramos con Piera Oleaner. Habita tu deseo, no del otro. Cumple tus propósitos acompañada, tus metas acompañadas. Desde estos 4 pilares, te puedo asegurar que vas a vivir desde un lugar mucho más tranquila, con menos culpa, con menos sentimiento de insuficiencia. Quiero leerte sobre justo
¿Cuál es ese propósito que puedes plantearte ahora desde estos 4 pilares, desde este lugar distinto? Desde este lugar distinto donde no es una competencia, donde se acaba la exigencia, donde se acaban los mandatos, donde empieza la escucha, donde empieza el cuestionamiento y lo más importante, donde empiezas a escuchar y a habitar tu deseo, donde empiezas a conocerte para reconocerte, porque créeme que ese va a ser el logro más grande. No los premios, no las metas, no el éxito y el dinero, sino el lograr reconocerte. Me dio mucho gusto poder acompañarlas en este programa, en este segundo programa de Sisters, entre Sisters, y nos vemos el próximo martes. Les va a estar acompañándolos Ale Gómez, hablando sobre la biodescodificación del sobrepeso. Los quiero leer en mi cuenta, SIC, en Instagram, sic.gmorgado. Ahí les voy a estar contestando. Quiero leer cuál es ese propósito que se van a plantear de manera diferente de estos 4 pilares. Los quiero escuchar y sí, ahí los voy a estar leyendo. Y pues síganos en redes y si quieren más información sobre todo lo que hacemos aquí, sobre hacer comunidad, que como hablamos es súper importante, pues sigan también las redes de Sisters, que es Sisters Workout-Gym, y pues ahí los estaremos leyendo. Me dio mucho gusto pues vernos el día de hoy y el siguiente martes a las 8 de la noche los estará acompañando esta Alex. Me dio mucho gusto verlos. Adiós, Sisters.